En un pueblo remoto, donde el viento mismo tallaba historias en las piedras, vivía un anciano al que todos llamaban el guardatiempos. Durante 70 años, su oficio fue dar nueva vida a relojes antiguos, en una pequeña tienda que olía a madera de cedro y a nostalgia pura. Una mañana, su corazón le susurró que el final de su viaje se acercaba, pero no sintió miedo, sino una curiosidad serena. Con un propósito claro, fue al baúl más profundo de su taller y sacó 6 relojes de arena que había heredado de su abuelo. Cada uno tenía una etiqueta escrita a mano: risa, dolor, amor, pérdida, esperanza y asombro. Su abuelo le había explicado una vez: estos no miden las horas, miden la vida vivida. Cuando una persona nace, todos comienzan a caer, pero solo se detienen cuando esa experiencia ha sido verdaderamente sentida. Con manos temblorosas, el anciano los observó. El reloj de la risa se había detenido hacía décadas, congelado en el recuerdo de su hija pequeña haciéndole cosquillas, hasta que ambos rodaron por el pasto. El del dolor se paralizó el día que enterró a su esposa, cuando comprendió que el duelo no era un vacío, sino un tributo eterno al amor que compartieron. El de la pérdida se detuvo no al perder algo, sino al perdonar a quien lo traicionó, entendiendo que soltar no es olvidar, sino dejar de aferrarse al sufrimiento. Pero 3 relojes seguían activos. El del amor seguía fluyendo suavemente, porque su corazón aún amaba a los que se fueron, a los que estaban y a los que vendrían. La esperanza aún danzaba en finos hilos dorados, porque cada nuevo amanecer le regalaba la posibilidad de ser mejor, de encontrar algo nuevo, y el más curioso de todos, el reloj del asombro. Ese nunca, jamás, había dejado de fluir, ni siquiera en sus peores días, porque el anciano jamás perdió la capacidad de maravillarse con el canto de un grillo en la quietud de la noche, con la textura áspera de la corteza de un árbol, con la mirada sincera de un desconocido. Su capacidad de asombro era inagotable. Al caer la tarde, mientras el sol se despedía, el guardatiempo sonrió. En ese preciso instante, el reloj del amor, por primera vez, dejó de fluir. No porque hubiera dejado de amar, sino porque, al fin, lo había comprendido todo sobre ella y en el silencio profundo de la habitación. Los 6 relojes brillaron con una luz tranquila, contando una historia que, finalmente, estaba completa. A veces pasamos la vida midiendo el tiempo en horas productivas, en logros o posesiones. Pero, ¿y si lo que realmente cuenta son esos momentos que calan tan hondo que detienen el tiempo en nuestro corazón? Te invito a pensar, ¿cuál de tus relojes internos sigue fluyendo y cuál ya se ha detenido para siempre, llenándote de significado? Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que también entienda que la vida no se mide en tiempo sino en profundidad. Gracias por acompañarme en esta reflexión. No olvides suscribirte para más historias que tocan el alma.